Hola, mi nombre es Isamar Aquino. Vamos a hablar en esta unidad, empezando por hablar de biología y ecología bacteriana. Esta unidad corresponde a la tercera unidad, la primera parte de bacteriología. Los temas que vamos a tratar son estructura, metabolismo y nutrición. Algo importante antes de pasar a la diapositiva posterior, pues es que las bacterias son un poco más complejas. Ellas tienen ARN y pues tienen ADN y tienen una maquinaria metabólica para autorreplicarse y también tienen una estructura de pared que es bastante compleja. De hecho, para poder diferenciarlas unas de otras, pues este hombre, Hans Christian Gram, pues él diseñó una coloración que permite diferenciar las bacterias a través de su estructura de pared. Y así podemos tenerla, que en bacterias gram positivas, gram negativas, también existen bacterias que tienen ácido resistente. Yo les voy a explicar más adelante qué significa esto, y existen bacterias pues misceláneas, y de esta forma podemos clasificarlas. Dentro de las gram positivas pues tenemos a cocos y a bacilos. Dentro de las gram negativas pues tenemos bacterias aerobias y también a bacterias anaerobias. Hay algo importante, es que existen bacterias que son formadoras de esporas, y generalmente estas son las bacterias gram positivas. Y pues los ácidos FAS puede ser, o sea, ácido resistente puede ser parcial o completa, y dentro de los misceláneos pues tenemos las espiroquetas o patógenos intracelulares obligados. Entonces ya vemos que las bacterias pues tienen una gran diferencia con los virus, que fue el tema anterior, ya que los virus necesitan de la maquinaria enzimática que está presente en nuestro organismo para ellos poder replicarse. En el caso de las bacterias, pues ellas pueden hacerla por sí solas, solo que necesitan de nutrientes, y esos nutrientes pues lo pueden obtener de diferentes formas que ya veremos más adelante. Entonces las bacterias son organismos procariotas, son organismos unicelulares, simples. Ellos no poseen membrana nuclear, mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplásmico, a pesar de que ellas pueden sintetizar sus propias enzimas y pueden replicarse por sí solas. De hecho, ellos lo hacen por un tipo de reproducción asexual, que es mediante la fisión binaria. Con la fisión binaria, pues de una bacteria se divide en dos, y de esta posteriormente se divide en dos, y poco a poco se va formando una gran colonia o aumentando la población de estas bacterias. Entonces, como podemos ver acá, las bacterias pues no poseen una membrana nuclear propiamente, sino que ellos tienen una estructura que se denomina nucleoide, que es donde está el ADN en forma circular. Entonces existen elementos, que son estos que están aquí encerrados en los cuadros rojos, que son elementos obligados que deben estar presentes en una bacteria para que ésta, digamos, que pueda sobrevivir. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Pues todo lo que ustedes ven citado acá en rojo es la pared celular, la membrana plasmática, los ribosomas, que son muy importantes en la síntesis proteica, y el nucleoide, pues donde tiene el material genético de esta bacteria, aparte del citoplasma, donde van a estar dispuestos pues estos ribosomas, además de otras proteínas. Entonces esos son elementos obligados. Si falta alguno de ellos, la bacteria pues va a morir. Ahora, también existen elementos que son facultativos. Estos elementos facultativos pues lo podemos ver de fuera hacia adentro de las bacterias, como son el pilis, las fimbrias, la cápsula, las esporas y los mesosomas que se forman. Pues estos son estructuras accesorias. Yo más adelante pues vamos a ir desglosando cada uno de estos componentes, pero es importante que usted sepa cuáles son los elementos obligados y cuáles son los elementos facultativos, es decir, pueden o no estar. Entonces, las bacterias no tienen un verdadero núcleo, como yo les dije anteriormente, y el lugar donde se ubica el ADN pues se denomina nucleoide. El genoma bacteriano como tal está constituido por ADN bicatenario y tiene una longitud de aproximadamente unos 1000 micrómetros. Entonces la replicación de este ADN se da, o sea, su replicación pues da lugar a la generación de pues dos genomas hijos, y después de que este
ADN pues se divide y se ubique cada uno en los extremos, pues tenemos dos genomas hijos, y a partir de ellos pues se va a ocurrir pues la división celular. Es decir, que de esta célula original vamos a obtener dos células hijas que van a formar parte pues de esta reproducción asexual. Entonces, la replicación de las bacterias se inicia cuando esas dos cadenas de ADN se separan y forman los dos ADN hijos. Tiene que ocurrir primero la separación del ADN para que luego pueda ocurrir la división completamente de la célula, que es la fisión binaria. Entonces todo este proceso es responsable pues un complejo enzimático que está dado por la ADN polimerasa. Ahora, para hablar específicamente pues de la pared bacteriana, ya entrando un poquito más en profundidad, hablando de cada una de estas estructuras, en sentido general, pues la función de la pared bacteriana es evitar la ruptura osmótica y le confiere morfología. Entonces tenemos que en un sentido general, pues las bacterias o la pared bacteriana tienen su composición química estos dos componentes, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Estos pues son dos polímeros de aminoazúcares, y ellos se van a alternar entre sí para formar filamentos. Entonces estos polímeros se fijan entre sí alternados unos a otros a través de pequeños péptidos. En el caso de N-acetilmurámico, pues él se origina o a partir de él se van a originar unos tetrapéptidos, los cuales se van a unir entre sí a través de enlaces mediante puentes peptídicos. Entonces, esto es lo que vamos a tener en sentido general de ellos. Ahora, vamos a observarlas un poco más en detalle. Y si vemos acá, pues quiero que nos fijemos en las bacterias que son gram positivas. Entonces, las gram positivas, como ven acá, pues está formada por una membrana celular, la cual es una membrana trilaminar compuesta por fosforesiduos, compuesta por proteínas. Ya voy a señalar acá. Bueno, estos residuos o estas proteínas pues son los que van a constituir como tal a esta membrana. Y vamos a tener pues también que esta es una doble capa, como tal una bicapa lipídica. Aquí tenemos la cabeza polar y aquí tenemos los esfingolípidos. Entonces esta membrana vamos a tener que vamos a encontrar diferentes sustancias, pues a través de esta tenemos la proteína fijadora de penicilinas y otras proteínas que se van a ubicar pues en sus extremos y les va a permitir o es un sitio el cual le va a permitir entrar, por ejemplo, fijarse pues los antibióticos que van a hacer efecto como lo son las penicilinas. Entonces ellos como tal pues tienen una membrana que es bastante una bicapa lipídica, que está compuesta por polisacáridos, tiene otros tipos de sustancias también que son estas proteínas. Y lo que vemos acá que tienen las bacterias gram positivas, algo muy importante, es esta capa gruesa de grasa que se denomina peptidoglicano, tal y como ustedes los pueden ver. El peptidoglicano forma parte, en el caso de las bacterias gram positivas, forma parte de un gran porcentaje de la pared bacteriana como tal. Entonces, esta es una sustancia grasa, sirve para darle forma a la bacteria y también para resistir las presiones osmóticas, o sea, para que la bacteria no se deforme ni colapse o se lise. Entonces, el peptidoglicano constituye pues una ancha malla tridimensional a través de la cual salen radiaciones al exterior, que son esas de color turquesa que ustedes ven, esas radiaciones que están pegaditas, que van a través de ellas y están pegaditas a la cabeza polar de la membrana plasmática en el caso de las bacterias gram positivas. Son estas prolongaciones se denominan ácido teicoico.
Entonces estas son estructuras fibrilares que van a atravesar como tal esta estructura. Y en la parte externa pues vamos a ver que existen enzimas que se llaman beta-lactamasas, que van a intentar destruir o degradar todo lo que intente afectar la morfología de la bacteria como tal, o que quiera atravesar pues esta capa gruesa grasa de pectidoglicano. Ahora, en el caso de las gram negativas, vemos que la estructura de pared pues cambia. Aquí en vez de pectidoglicano, pues vemos que la capa de pectidoglicano es bastante pequeña o está en menor proporción comparada con la de la gram positiva, y se encuentra en un espacio que se denomina espacio periplasmático. Pero bueno, vamos por partes. Si vamos del interior al exterior de la bacteria, encontramos una membrana interna. Y esta membrana interna es una membrana trilaminar que posee las mismas características de las que yo le hablaba acá. Vean, tiene proteínas que atraviesan esta bicapa lipídica y también se encuentra la proteína fijadora de pectidoglicano. Ahora, tenemos una membrana externa, la cual es diferente porque tiene solo una capa de fosfolípidos, y que a su vez está unida con otra serie de sustancias que están en el exterior. La membrana externa se diferencia de las membranas celulares por tres características particulares. Entonces, la primera es que existen lipoproteínas, y algunas de las cuales se fijan al pectidoglicano, como podemos ver acá. Tenemos proteínas que se fijan al pectidoglicano. Luego, o la segunda característica, pues es la presencia de proteínas llamadas porinas, que son pues canales que a través de ellas pues va a regular como tal el fluido, las sustancias que son esenciales para su crecimiento, en caso de la hidrofilia, en caso de carga molecular neta, pues estas canales de porina van a ayudar a mantener ese equilibrio. Entonces por eso se dice que es una capa que permite una selección, una membrana selectiva como tal. Y la tercera característica pues es la disposición en la capa externa de lipopolisacáridos, cuya porción lipídica, es decir, el lípido A, tenemos acá esta que está en colorcito azul claro, se comporta como una endotoxina. El lipopolisacárido cuya porción lipídica, es decir, el lípido A, se comporta como una endotoxina cuando es liberada, y el polisacárido como antígeno somático, es decir, que esto responde o se comporta como una respuesta antigénica. Ahora, lo que yo les hablaba es que existe un espacio periplasmático, y en ese espacio periplasmático ahí está presente pues esta capa delgada de pectidoglicano, y esto está aquí entre estas dos membranas bacterianas. Y en el caso de las beta-lactamasas pues vemos que se encuentran en este espacio periplasmático. La membrana citoplasmática de las bacterias pues procariotas no contienen esteroles. Hay una sección que es con micoplasma, la cual sí contiene esteroles, y la membrana plasmática pues le permite a la bacteria mantener en su interior un ambiente químico relativamente constante, aunque se produzcan cambios considerables en el medio externo. Entonces es una estructura activa que actúa como barrera osmótica selectiva, regulando el intercambio de sustancias con el medio externo por medio de unas enzimas denominadas permeasas. Entonces, es el lugar de actuación de diversas enzimas metabólicas respiratorias, como el sistema oxidasa, que participa pues en el transporte de electrones y desempeña una función esencial en la generación de ATP. Ahora, para hablar de la morfología bacteriana, podemos ver pues que independientemente de la morfología, las bacterias se pueden dividir en dos o más células, y también se pueden nombrar así. Si se dividen en dos células, se van a llamar diplococos,
o diplobacilos, dependiendo de la morfología. Entonces tenemos que estos cocos que tienen forma de coco, literal, son así redonditas, se llaman cocos. Y los que tienen formas de en cuenta de rosario, pues tenemos aquí los estreptococos, o podemos encontrarlos en forma de racimo de uva, como son los estafilococos, cuando ellos están así agrupaditos. Entonces, dependiendo si tienen estructuras de locomoción, vamos a tener que son denominadas espirilos. Si tienen una forma de cono, pues tenemos una forma de cilíndrica, se denominan bacilos. En forma de herradura, pues vibrios. Y hay bacterias pues que tienen un montón de prolongaciones y se denominan pues bacterias flageladas. Entonces así podemos clasificarla en cuanto a su morfología de acuerdo a cómo la veamos al microscopio. Ahora, yo le decía que existe otra conformación en la pared bacteriana, y pues esta es la de los ácidos resistentes. ¿Quiénes van a ser? Pues la de las micobacterias, nocardia y rhodococcus. ¿Qué pasa? Que existen estas otras bacterias y ellas no se tiñen con la tinción Gram, debido a que pues en su pared bacteriana poseen o su pared bacteriana pues está rica en ácidos grasos de cadena larga, denominados ácidos micólicos, y junto a otros lípidos complejos como son y proteínas y polisacáridos, pues estos ácidos grasos les confieren propiedades particulares entre ellas y le confieren mayor resistencia a agentes químicos como son los ácidos y como son los álcalis. Entonces ellas se van a teñir mal por el método si utilizamos la coloración Gram. Ahora existe otra coloración, que es la coloración o la tinción de 100 Nielsen, que sí es resistente a la decoloración por estos ácidos que están presentes en su pared. Entonces ellos se van a colorear como tal a través de esta coloración de 100 Nielsen, pues el fondo de la pared bacteriana pues va a quedar teñido de color azul, mientras que la bacteria como tal pues va a quedar coloreada de color rosado. Ahora existen, ya hablando un poco más de esas estructuras que están presentes en las bacterias, tenemos que una de las estructuras que puede estar presente es el glicocálix. Por fuera de la pared bacteriana, algunas bacterias presentan una estructura polimérica que representa o que representan productos sintetizados extracelularmente por exoenzimas bacterianas a partir de sustancias extracelulares. Ese es el glicocálix. Entonces, esta estructura que está acá, que es el glicocálix, pues va a facilitar como tal la adhesión de las bacterias a diversas estructuras, como lo es el esmalte de los dientes para formar el sarro, y también que esta estructura pues va a retener pues la humedad, va a retener nutrientes y dificulta la fagocitosis de la bacteria por el sistema inmunológico, por células que forman parte del sistema inmunológico, por fagocitos como tal. También va a dificultar el acceso a los antibióticos. Hay algo importante también del glucocálix, es que él se fija o le permite fijarse a sustancias inertes como tal. Entonces, algunas bacterias, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, él pues le va a permitir, el glucocálix pues le va a permitir fijarse mucho más a las células del pulmón. Y a otras bacterias, por ejemplo, que colonizan material protésico, en el caso de implantes o material protésico en una fractura, pues ellos se fijan tanto al material utilizado en esto, que para poder sanar la infección es necesario retirar el material, o en la mayoría de los casos es necesario retirar el material y sustituir la prótesis, porque ya esta es una prótesis que está contaminada y va a ser difícil pues extraer la bacteria de este material. Entonces eso se logra por esa estructura, que es una estructura laxa, que no tiene una forma definida,
que se denomina glicocálix. Entonces, él se encuentra justamente por fuera de la pared celular de la bacteria. Es un material extracelular que se deforma con facilidad, además no tiene límites definidos y se une pues de forma laxa a la bacteria. Aquí ustedes pueden ver pues que tiene un aspecto como gelatinoso. En cambio hay una estructura organizada, bien estructurada, que tiene límites definidos y está unida firmemente a la bacteria y se denomina cápsula. Entonces la cápsula, como ya les decía, pues es esta estructura organizada que tiene límites definidos, que permite unirse firmemente a la bacteria y se presenta por encima de la pared bacteriana, al igual que el glicocálix. Generalmente pues es de naturaleza polisacárida. Entonces, al ser de naturaleza polisacárida, pues también es un componente antigénico. De hecho, se le denomina antígeno K. Por poseer pues una gran capacidad antigénica. Tiene una gran actividad también, una importante actividad antifagocitaria y la cápsula pues la convierte a las bacterias que producen esta estructura en un importante factor de virulencia para las bacterias. Y vamos a ir viendo a medida que se desarrollen los temas que los factores de virulencia son importantes. Ahora, estas otras estructuras que son los flagelos, que yo les mencionaba que eran estructuras facultativas, pues son estos flagelos que, dependiendo de la ubicación donde ellos se encuentren, estas estructuras fibrilares de naturaleza proteica, son aparatos de locomoción. Dependiendo de la ubicación, pues le van a dar también un nombre o clasificar a las bacterias. Hay unos que son uno solo flagelo y que se encuentran a un extremo y se llaman monotricas, y las que se encuentran en ambos extremos pues se denominan anfitricas. Las que tienen más de un flagelo en su extremo es lofótricas, y las que están rodeando completamente a la bacteria pues son peritricas. Entonces, estos flagelos pues constituyen un largo cilindro hueco y, como ya les dije, ya que tienen una naturaleza proteica, pues tienen una gran capacidad pues de despertar la respuesta inmunológica y se le denomina antígeno H. Un ejemplo de bacterias monotricas con flagelos o con un solo flagelo, exacto, monotricas, es el Vibrio cólera. Y peritricas pues tenemos a Escherichia coli. Esto es el efecto de oleaje que poseen algunas bacterias. En este caso, pues este efecto de oleaje es un tipo de movimiento concéntrico pues característico de Proteus. Entonces, tienen una alta movilidad dada por sus flagelos. La siguiente estructura pues son las fimbres o pilis. Los pilis son estructuras externas filamentosas y huecas, al igual que los flagelos son huecos. Están formadas por agregación de múltiples subunidades proteicas. Entonces ellas poseen, o sea, todo lo que sea de naturaleza proteica, como ya les mencioné, tienen una alta capacidad antigénica y juegan un papel importante en la patogénesis de las infecciones. ¿Por qué? Porque él tiene esta estructurita que está acá que le permite comunicarse. Entonces, este es un peeling que participa en el proceso de transferencia de información genética, es decir, le transfiere pues toda la información que tiene esta bacteria. Si esta bacteria es resistente a los antibióticos o resistente a antibióticos específicos, pues le va a pasar esa información genética completamente para que esta bacteria también sea especializada en resistir a ese tipo de antibióticos o al medio donde se encuentra. Es decir, ese es un peeling especializado que participa en ese proceso de transferencia de información genética a través de la conjugación.
Además, pues las fibras o pilis le permiten también participar como adherencia a ciertas estructuras. En este caso, pues adherirse a los tejidos que ellos están invadiendo. Pero, o sea, estos serían pues los fibras o pilis que le permiten adherirse al tejido que está invadiendo. Y en este caso, pues este es un pili, esta es una fibra pili especializado en transferir la información entre bacterias, y esa información pues generalmente es información genética para codificar mecanismos de resistencia bacteriana. Otra de las estructuras pues que forman son las esporas. Yo les hablaba de que las bacterias gram positivas son las grandes formadoras de esporas. Entonces, en situaciones adversas, estas bacterias gram positivas son capaces de generar formas de resistencia llamadas esporas. Estas esporas son estructuras que se pueden formar en el interior de la bacteria. Y una espora bacteriana contiene una copia completa del material genético de la bacteria. Es una estructura que tiene una síntesis proteica y parte del sistema enzimático para la obtención de energía y sustancias de reserva, pues es transferido en esta información genética que contiene esta espora. Entonces hay bacterias que, por ejemplo, no resisten ambientes donde haya oxígeno, en el caso de los Clostridium, por ejemplo, y ellas van a formar esta estructura. Dependiendo del lugar donde se forme la espora como tal, que recordando, la espora tiene información genética de enzimas y la síntesis proteica que le va a permitir pues seguirse manteniendo y seguirse desarrollando, seguirse alimentando para poder sobrevivir. Entonces, dependiendo de la localización de la espora, podemos identificarlo. Entonces las esporas pueden formarse en el centro o casi en el extremo de la bacteria, o propiamente en el extremo de la bacteria como tal, y entonces vamos a tener que clasificarlas, o podemos decir que son esporas centrales, esporas exoterminales o esporas terminales. Otra estructura que yo les mencionaba que es facultativo, pues es, o sea que no es importante si está o no está, pero cuando está cumple una función específica, que es el mesosoma. Los mesosomas pues son repliegues de las membranas y contienen algunas sustancias responsables del proceso metabólico, como lo son el transporte de electrones. Entonces es como una invaginación que se forma de la membrana citoplasmática. El plasma, por último y no menos importante, es un compartimento único que contiene gránulos con sustancias de reserva y gran cantidad de ribosomas en los que se lleva a cabo la síntesis proteica. Está rodeada por una membrana celular que puede presentar invaginaciones. Esas invasiones yo les mencioné que se denominan mesosomas, y está formada por fosfolípidos y proteínas. En el caso de la membrana, la membrana está formada por fosfolípidos y proteínas. El siguiente punto, donde hablaremos del metabolismo de las bacterias. El metabolismo bacteriano puede ser llevado a través del catabolismo o el anabolismo. El catabolismo pues es la degradación, y en el anabolismo pues estamos hablando de síntesis de constituyentes celulares. En el caso del catabolismo, pues de un polisacárido pues se va a formar energía en forma de ATP y monosacáridos. Entonces, la energía de las bacterias se puede almacenar en forma de ATP, en forma de ADP o en forma de fosfato inorgánico. Ahora, las fuentes de energía pueden ser luz, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Las que se alimentan por medio de la luz pues son bacterioclorofila, y la bacterioclorofila es la formación, es una fosforilación cíclica que ocurre en algunas bacterias. Entonces, el metabolismo que utiliza como tal, o el metabolismo más importante que utilizan las bacterias para nutrirse, es el metabolismo de los carbohidratos, y esta puede ser mediante respiración aeróbica, respiración anaeróbica o por medio de la fermentación. Entonces estos son los tres tipos de metabolismo de carbohidratos. En el caso de la respiración
aeróbica utiliza oxígeno molecular para generar energía, es decir, que el oxígeno es el aceptor final de electrones. Esto es un proceso que involucra como tal el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs pues, es una vía anfibólica porque se utiliza para degradar y sintetizar. Entonces, las bacterias que utilizan esta vía metabólica se llaman también bacterias autótrofas, ya que ellas utilizan sustancias oxidables como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno y el sulfato de hidrógeno, entre otros componentes para obtener sus nutrientes. En el caso de la respiración anaeróbica, pues ella utiliza moléculas inorgánicas como por ejemplo los grupos nitrilos como sector final de electrones, y a este proceso se le llama desnitrificación. Este proceso pues lo hacen Escherichia coli, por ejemplo. La fermentación es la otra clasificación del metabolismo de carbohidratos, y pues ella se realiza en condiciones anaeróbicas. Esto es importante saberlo, se realiza en condiciones anaeróbicas y es la vía de degradación de carbohidratos por excelencia, la fermentación. Y de esta vía de degradación por excelencia, la más importante o la primordial es la vía de Embden-Meyerhof. Esta es una vía que utiliza la glucosa para obtener carbono, para obtener ATP, que es la energía, y metabolismo de desechos como el ácido pirúvico. De hecho, dependiendo del producto final de la fermentación, es decir, además de la obtención de energía, podemos clasificar a las bacterias pues de acuerdo a ese producto final de la fermentación. Entonces, dependiendo de estos productos que ustedes van a leer acá, vamos a clasificarlas en homolácticas, mixtas, etanólica, butanodiólica. Esto ustedes lo pueden revisar en el material que les voy a facilitar. No me voy a detener porque lo importante es que ustedes lo sepan. Ahora vamos a hablar rápidamente de la nutrición bacteriana. Entonces tenemos que pues esto es importante para su oxigenación y el crecimiento bacteriano, la nutrición. Entonces vamos a tener que hay bacterias aeróbicas estrictas, es decir, que ellas van a hacer reacciones de oxidorreducción y van a obtener pues 28 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. En el caso de, o sea, estoy hablando de aeróbicas, no estoy diciendo, no me estoy refiriendo a que sean aeróbicas estrictas. Las aeróbicas estrictas pues sabemos que utilizan esta vía estrictamente para poder obtener sus nutrientes, y van a generar muchísima más energía en el caso que utilicen la vía aeróbica. Si utilizan la vía anaeróbica y son bacterias que solo pueden utilizar esta vía, por eso se utiliza la palabra estricta, pues la vía anaeróbica utiliza, obtiene 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que ellas utilicen. Podemos clasificarlas en anaeróbicas facultativas, es decir, que ellas en presencia o en ausencia de oxígeno, ellas también pueden crecer y pueden obtener sus nutrientes. Ahora tenemos también las anaerobias microaerofílicas, es decir, son bacterias anaeróbicas, pero que pueden tolerar pequeñas cantidades de oxígeno por un periodo de tiempo determinado. Este periodo determinado de tiempo puede ser de 18 a 24 horas. También están las anaerobias aerotolerantes, es decir, son aquellas bacterias que a pesar de que su crecimiento bacteriano es estrictamente en ausencia de oxígeno, o que el oxígeno pues las limita, pues ellas pueden tolerar cantidades grandes o pequeñas de oxígeno, pero por un tiempo muy corto. Pero la diferencia con estas dos es que estas solamente son con pequeñas cantidades de oxígeno, y esta pues tolera tanto cantidades altas como mínimas, pero lo hace por un periodo de tiempo bastante determinado. Si nosotros vertimos
una cantidad de bacterias en este ambiente, por ejemplo en este líquido, podemos ver didácticamente que aquellas bacterias aerobias pues se van a ir a la superficie del recipiente, mientras que las anaerobias pues se van al fondo, porque ellas no quieren nada con el oxígeno. Ahora las anaerobias facultativas pues ellas se van a encontrar en todo, o sea, van a estar distribuidas en todo el recipiente como tal. Entonces en el laboratorio lo podemos ver que la parte turbia va a estar hacia la superficie del tubo de ensayo. En cambio, en las anaerobias, pues la parte turbia se va a encontrar en la base de este recipiente. En cambio, en las anaerobias facultativas, pues todo el líquido va a estar turbio, es decir, que las bacterias están presentes en todo el contenido como tal. Eso es para verlo o entenderlo un poco esquemáticamente. Ahora, las bacterias, de acuerdo al tipo de nutriente, o sea, es decir, de acuerdo a la fuente de carbono, que son sustancias tanto orgánicas como inorgánicas, la podemos clasificar en bacterias autótrofas o litótrofas. Estas bacterias pues van a utilizar, en el caso de que sean autótrofas o litótrofas, van a ser los nutrientes que van para su biosíntesis, es el agua, por ejemplo, sales inorgánicas y el dióxido de carbono. En el caso de las heterótrofas o organotrofas, pues vamos a tener que requieren formas inorgánicas del carbono para su crecimiento. Y entre estas tenemos pues la glucosa, los lípidos y las proteínas. Y las mixotrofas pues van a obtener pues los nutrientes que yo acabo de mencionar. En el caso de las litrofas, es decir, agua, sales inorgánicas y dióxido de carbono, y esta va a utilizar también glucosa, lípidos y proteínas para su crecimiento. Entonces más adelante, cuando vayamos estudiando cada una de las bacterias en sí de los temas, pues vamos a ver cuál es el medio o cuáles son los nutrientes que también utilizan estas bacterias para desarrollarse. Algo importante pues son los tipos de nutrientes. Tenemos los nutrientes universales, que son estos que están acá. Cabe mencionar que las sustancias inorgánicas, como por ejemplo el sodio, el azufre, el fosfato, pues representan constituyentes de los compuestos biológicos, y el potasio es necesario para la fabricación de enzimas. El magnesio pues estabiliza los ribosomas y las membranas celulares y los ácidos nucleicos. Algo importante en la evolución de las bacterias es que ellas utilizan el hierro. Entonces el hierro representa como un éxito evolutivo. Entonces ellas tienen enzimas que son quelantes, que le permiten a las bacterias que compitan a través de ellas con el hospedero, es decir, con el ser humano, por esos nutrientes fundamentales que pueden estar presentes en cantidades limitadas, es decir, ellas compiten por el hierro. Ahora, los tipos de nutrientes particulares, tenemos el nitrógeno y el azufre. Ellos son necesarios porque forman parte de diferentes proteínas. Por ejemplo, el nitrógeno, entre las bacterias que fijan el nitrógeno para su crecimiento están Klebsiella pneumoniae. Es el nitrato. Y el nitrato pues va a ser reducido a nitrito. Entonces, si nosotros buscamos un examen de orina básico, están que si el pH, está la densidad, está la concentración, están si hay proteínas o no, si hay bacterias, que eso se refleja por cruces, si hay presentes de sustancias tóxicas, y hay una sección que dice nitritos. Si nosotros vemos nitritos positivos que sean reportados en ese examen de orina, probablemente la bacteria que esté allí es Escherichia coli, porque Escherichia coli es una de las bacterias que forma nitritos, que degrada nitritos. Entonces, donde ustedes vean nitritos positivos, pues piensen en Escherichia coli. Ahora existen otros nutrientes como son los cofactores, que son el GABA, el ácido fólico, la biotina, vitamina B12, K, D y el ácido nicótico, pues que
que son requeridos por algunas bacterias. Por ejemplo, en el caso de la brucela requiere complejo B para su crecimiento, el Haemophilus requiere del grupo hemo y pirinucleótidos para poder desarrollarse. Todo eso lo hacen las bacterias porque ellas necesitan crecer y aumentar su población. Entonces, el crecimiento bacteriano tenemos que la replicación de todas las estructuras celulares, sus organelas y componentes protoplasmáticos a partir de los nutrientes presentes en el ambiente del sistema, eso es crecimiento bacteriano. Entonces el crecimiento bacteriano depende de la especie, depende del medio donde se desarrolle, del pH, de la temperatura, de la edad del cultivo y factores que inhiben o factores que enriquecen. Entonces estamos hablando ahí también de los nutrientes que se han aportado en ese ambiente. Entonces existen también, nosotros podemos ver que de acuerdo al rango de temperatura podemos ver el crecimiento de algunas bacterias. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli necesita un rango de temperatura entre 37 y 38 grados centígrados y eso se denomina mesófilos. Entonces vemos acá que hay una clasificación de acuerdo al rango de temperatura. Bien, la reproducción bacteriana pues como tal, dentro de esta reproducción implica el crecimiento, la velocidad del crecimiento y el tiempo de generación. Cuando hablamos del crecimiento poblacional nos estamos refiriendo al aumento en el número de células de la población. Cuando hablamos de la velocidad de crecimiento es el cambio en la masa celular por unidad de tiempo, es decir, supongamos que si ustedes van al gimnasio, ¿cuánto tiempo les va a llevar a ustedes de entrenamiento para poder empezar a ver resultados, para poder ver aumento en la masa muscular y toda esta cuestión? Entonces, esto es como una forma de ejemplificar a lo que se refiere a la velocidad de crecimiento, porque luego tenemos el tiempo de generación. Entonces, este tiempo de generación implica como que el tiempo requerido para que la población bacteriana se duplique. Entonces ya estamos hablando ya que de una bacteria, esa bacteria que ya ha aumentado su masa celular como tal, pues se va a dividir y va a formar otras bacterias a partir de ella, es decir, que de una se forman dos y así sucesivamente. Y esto pues está implicado pues un tiempo, dependiendo, pueden ser 10 minutos, 20 minutos, 2 horas, 10, 18 horas, 24 horas para nosotros tener el resultado de esto. Y hay bacterias pues que requieren que sean cultivadas y se necesita más tiempo para saber en presencia de quién estamos. Entonces, ahora quiero hablarles de la fase de crecimiento bacteriano, porque esto es importante que lo sepamos. Entonces, esta que está acá es una curva de crecimiento bacteriano donde vemos 4 fases a grosso modo. Entonces, tenemos esta fase que es de latencia. Esta fase es como decirles como donde están calentándose los motores, pero todavía la bacteria no ha arrancado. ¿Por qué? Porque en esta fase pues es una fase de adaptación de la bacteria al ambiente donde está. Por ejemplo, una bacteria que queremos sembrar y ver su crecimiento, entonces ella se va adaptando para empezar su proceso de síntesis. En este periodo de latencia o en esta fase de latencia, pues hay una mayor actividad metabólica, una mayor actividad de síntesis proteica y a nivel ribosomal, pero no hay multiplicación bacteriana. Por eso yo les digo que esta es una fase en la que la bacteria está ahí calentando sus motorcitos, pero todavía no ha arrancado. Y también en esta fase pues aumenta el volumen bacteriano, es decir, esa masa muscular aumenta, pero no hay división porque no hay replicación del ADN. Entonces, en esta fase también, pues, es una fase donde la bacteria está más susceptible a los agentes físicos y químicos. Esta fase depende del tamaño del inóculo, el medio de cultivo donde se extrajo el inóculo y el tipo de medio de cultivo. Hay factores que afectan esta fase, como es la presencia adecuada de concentración de oxígeno, o sea, que intervienen en el potencial de oxidorreducción, el pH, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, si es favorable o no, o si existen ciertas sustancias nutritivas.
Entonces, en esta fase se puede erradicar a la bacteria. Luego viene pues la fase exponencial. La fase exponencial pues se habla de que existen dos etapas. Tenemos una fase de crecimiento acelerado que corresponde pues a una fase de inflexión ascendente de la curva, o sea, ella se va desarrollando sí o sí. Y en esta fase pues existe una división lenta de la bacteria. Entonces ya vamos teniendo que existe la formación de bacterias jóvenes. Entonces luego la segunda parte o la segunda fase de esta fase exponencial es una fase de desarrollo, que esta fase de desarrollo pues tiene otras características. Por ejemplo, una de las características es que tiene una tasa metabólica que es constante y máxima. Hay características fisiológicas y bioquímicas que son bastante evidentes. Aquí podemos ya observar las colonias jóvenes, es decir, hay un mayor número de bacterias jóvenes en esta segunda parte de la fase exponencial. Aparte que la velocidad de multiplicación de división es constante y exponencial, se alcanza el máximo valor en el número de generación de nuevas bacterias por hora. En esta fase, esta fase es de importancia médica porque aquí podemos realizar el antibiograma y podemos ver la sensibilidad a los fagos y la sensibilidad que se tiene o resistencia a los distintos antimicrobianos. Luego tenemos esta fase que es la fase estacionaria, que digamos que es como una fase, como lo vemos aquí, lineal, es una fase de equilibrio. ¿Por qué? Porque en esta fase se iguala la cantidad de bacterias vivas con la cantidad de bacterias muertas. Entonces, la fase de muerte, pues aquí hay una pérdida de toda la capacidad metabólica que posee la bacteria de división, de la reproducción bacteriana, pues todo se hace más lento. Hay un agotamiento de los requerimientos nutricionales y precisamente pues es ese agotamiento lo que explica la muerte de las bacterias, y hay liberación pues de enzimas líticas. Entonces esto ustedes lo van a poder estudiar más en detalle, y hasta acá pues tenemos nuestra clase de esta primera parte de bacteriología.